Hola, mi nombre es Juan y junto a mi compañera Mora somos alumnas del sexto año de la orientación Ciencias Sociales del Instituto Santana, ubicado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Bueno, hoy les vamos a contar sobre los procesos históricos que llevaron a la independencia y a la organización del Estado Nacional. La Revolución de Mayo de 1810 no fue un hecho aislado, sino el resultado de múltiples causas. Una de ellas son las reformas borbónicas que fueron impulsadas en el siglo XVIII por la dinastía de los Borbones, que esto buscaban centralizar el poder en españoles y sacarle participación a los criollos. Y esto generó mucho malestar en América. A esto se le sumó el iluminismo o la Ilustración, que era un movimiento de ideas que promovía la libertad, el uso de razón y los derechos del pueblo a elegir su gobernante. También también fue clave un ejemplo de independencia fue la de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa, que fue en 1789, inspiraron a muchos sectores de América. No podemos olvidarnos de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde Inglaterra estaba en plena revolución industrial y quería abrir nuevos mercados. Por eso va a atacar a Buenos Aires. Pero los criollos se van a organizar en milicias, patricios y arribeños. Entonces van a lograr expulsarlos sin ayuda de España. Esto fortaleció la idea de que podían defenderse y empezaron a cuestionar el poder del rey. Finalmente, en 1808, Napoleón Bonaparte, que era el rey de Francia, invade España y mete preso a Fernando VII, que era el rey de España. En su lugar puso a su hermano José Bonaparte como nuevo rey. Por eso esto generó en América una gran crisis de autoridad, ya que decían y se preguntaban, si el rey está preso y hay un francés en el trono, ¿a quién deben obedecer? Para resistir esta invasión, España va a crear un gobierno alternativo llamado Junta Central Suprema que decía gobernar a nombre del rey Fernando VII. Este gobierno fue clave para el comienzo de los movimientos independentistas, pero en 1810 ejércitos franceses van a tomar toda España y esta junta va a caer. El 25 de mayo de 1810 se crea la primera Junta de Gobierno, que fue el reemplazo al virrey de Cisneros que había caído preso. No todos aceptaron este nuevo gobierno y entonces se comenzaron a formar guerras que surgieron hasta 1820 y fueron entre los realistas, los que no querían la independencia, y los patriotas, que eran los que querían esta independencia. La Revolución de Mayo fue un cambio de gobernantes y una transformación en el sistema de poder, donde en Buenos Aires se van a crear diferentes gobiernos, como la primera junta, la Junta Grande, los triunviratos y el directorio. Fue una revolución de tipo política que va a marcar el proceso de la independencia, no es la independencia. En la asamblea del año 13 se intentó declarar la independencia, pero no se pudo lograr. Lo que sí se pudo lograr fue la eliminación de la esclavitud de los hijos de los esclavos, se prohibieron los castigos crueles y se aprobó los símbolos patrios como el himno nacional. El directorio fue un gobierno centralizado que dirigió las provincias unidas del Río de la Plata durante el proceso de independencia. En 1816 se va a declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, pero sin embargo no se sabía qué tipo de gobierno iba a tener el nuevo país. Pero a la vez se está hablando de una falsa independencia porque no todos van a firmar la independencia, ya que las provincias del litoral no mandan a sus representantes para que firmen. Luego de la independencia se prohibieron los símbolos españoles y se avanzó con la abolición de la esclavitud. Hubo conflictos entre quienes querían que un gobierno fuerte en Buenos Aires y quienes querían más autonomía en cada provincia. Esto se va a dar entre Artigas, que Artigas quería que las provincias del litoral tuvieran más autonomías y no ser controladas por Buenos Aires. Entonces va a crear y va a ser el líder de la Liga de los Pueblos Libres, que ellos no apoyaban el gobierno centralista porteño, apoyaban un sistema más federal y querían que cada región tuviera su propia autonomía, su propia independencia para gobernarse. Se va a dar la batalla de Cepeda, que va a ser entre las provincias del litoral, que la mayoría de los líderes eran caudillos, y el directorio. Los federales van a ganar en 1820 y va a ser el fin del directorio. Las provincias van a empezar a tener mayor autoridad luego de esto. Luego de esta batalla, el país va a entrar en una crisis ya que no había un gobierno central fuerte.
Las provincias van a empezar a gobernarse sola y en el campo los caudillos, que eran los líderes locales, tomaron más poder. Entonces se van a enfrentar por proyectos militares y políticos unitarios, que los unitarios eran intelectuales, militares y comerciantes que querían que la capital de Buenos Aires fuese la capital del país porque tenía más recursos y estaba mejor organizada. Querían un gobierno central fuerte donde las provincias tuvieran poca autonomía y también querían que el gobierno controle los recursos económicos y también las provincias. Y federales, que eran caudillos de provincias y sectores rurales que querían que cada provincia fuese autónoma y pudiese gobernarse sola sin depender de Buenos Aires. Se inspiraban en el modelo de los Estados Unidos. Durante los años 1820 y 1852, las provincias tendrían autonomía. Sin embargo, hubo algunos intentos de reorganización central. En 1831 se firmó el Pacto Federal que buscaba unir a las provincias sin un gobierno central. Pero Buenos Aires, bajo el mando de Juan Manuel de Rosas, terminó concentrando todo el poder. Esto provocó que justo José Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, derrotara a Rosas en el año 1852 en la Batalla de Caseros. Después de esto organizó la Constitución Nacional Constituyente en Santa Fe. La Constitución Nacional de 1853 estableció un gobierno representativo, republicano y federal. Esto significa que el pueblo va a elegir a sus representantes, que el poder se va a dividir en 3 ramas, ejecutivo, judicial y legislativo, y que cada provincia conserve su autonomía y tenga su propia constitución. Buenos Aires no aceptó esta constitución y se separó del resto del país. Incluso declaró en 1857 la Confederación. Era como un país del extranjero. Pero en 1861, tras la batalla de Pavón, el ejército de Mitre vence a la Confederación y empezó la Confederación del Estado Argentino Unificado. Todo este proceso lleno de tensiones y conflictos sentó las bases del país que hoy conocemos. A través del debate político, guerras y acuerdos, se formó una Argentina más independiente con una organización política moderna. Bueno, hasta acá el final del video. Espero que les haya servido este recorrido para entender cómo se formó nuestra Argentina, nuestro país, y por qué estos debates del pasado siguen presentes hoy en día. Muchas gracias por su atención.